Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la relación entre la cultura y la educación. En primer lugar, nos encontramos con lo que nos indica Durkheim, que dice que la educación es esa acción ejercida por generaciones adultas sobre aquellas que todavía no están maduras para la vida social y que tiene como objetivo suscitar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y en el medio especial al que particularmente está destinado. En otras palabras, lo que él nos quiere decir es que la educación no es un proceso que busca la perfección individual en una forma abstracta, sino que por el contrario, tiene una función o busca ejercer una función social necesaria para garantizar que el grupo continúe existiendo. Ok, tengamos presente que la cultura no es una identidad, más bien es algo a lo que se le pueden atribuirse de manera casual acontecimientos sociales, modos de conducta, incluso instituciones o procesos sociales. Es que este es un contexto dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos de manera inteligible, de acuerdo a lo que nos dice Clifford Geertz. Él fue un antropólogo que define la cultura como una trama de significación. Y es que la educación no es solo una técnica, sino que es el mecanismo por el cual una sociedad va a poder transmitir sus valores, símbolos y costumbres. Lo que quiere decir que la educación es mucho más que solo un concepto. Es una cultura en movimiento y no puede haber educación en el vacío social. Ahora bien, sin duda, tenemos que ver la educación como un proceso, y es que la educación es justamente ese proceso mediante el cual el ser biológico se convierte en un ser social. Si lo contextualizamos con nuestro país, vamos a encontrarnos que en Venezuela esto no solamente ocurre dentro de una aula de clase, sino que se va dando en las interacciones con los símbolos patrios, con la gastronomía y con el mismo lenguaje que los rodea, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la escuela venezolana no solo va a enseñar a leer, a escribir o a sumar o a restar, sino que enseña a ser venezolano. Y un gran ejemplo de ello es cuando nos referimos o vemos en las escuelas que se practican parrandas navideñas o que se hacen actividades que implican recrear un nacimiento viviente. Cuando un niño de preescolar aprende a cantar un aguinaldo, no solo está ejerciendo el lenguaje, sino que está incorporando una trama de significación sobre lo que es la familia, la fe y la identidad local. La escuela en este proceso actúa como un puente que conecta al individuo con su herencia histórica, es decir, con quién fue Simón Bolívar, cuáles son nuestros símbolos patrios, qué conlleva el himno nacional y así cada uno de los elementos que nos identifican como venezolanos. Y no podemos hablar de cultura o de educación si no mencionamos lo que es la teoría sociocultural del aprendizaje. Y es que Lev Vygotsky nos dice que la mente no se desarrolla en un frasco de vidrio. Ella necesita al entorno para potenciar esas herramientas culturales como lo son el lenguaje, que podemos encontrar acá, ese guaro, ese maracucho o ese caraqueño, ¿ok? Y es que estos median en cómo entendemos el mundo, por lo cual se puede decir que el aprendizaje es un proceso que se va dando o se desarrolla de afuera hacia adentro. Al hablar de la reproducción y del capital cultural, nos encontramos con lo que nos dicen Bourdieu y Patterson. Pássaro, quienes dicen que la acción pedagógica es un segundo grado, una arbitrariedad cultural cuya imposición es necesaria para la reproducción de las relaciones de fuerza. Y acá entramos en un terreno que particularmente considero crítico, porque Bourdieu en sus estudios, en sus investigaciones y en sus planteamientos advierte que la escuela puede ser una máquina de desigualdad si solo valora el capital de las élites. Es decir, si la escuela solo premia el lenguaje formal o los referentes europeos, automáticamente va a castigar a aquel que trae un capital cultural distinto, bien sea popular, indígena o rural. En Venezuela, si lo contextualizamos, vamos a considerar que hay una brecha entre la educación urbana y la educación intercultural bilingüe. Y en comunidades indígenas, como los Guayú o los Yanomami, pues ellos quedan en desventaja si el sistema educativo formal impone el castellano y la historia occidental como el único conocimiento válido. Aquí se impone esa arbitrariedad cultural, pues automáticamente invalida el capital cultural indígena, y es decir, que ese niño que sabe de pesca, de los ciclos de la luna, de la medicina ancestral, llega a la escuela pobre de capital académico. No porque no sepa, sino porque lo que la escuela, lo que él sabe, la escuela no lo va a valorar y es justamente el conocimiento que él trae de casa. Y es por eso que acá hay que resaltar lo valioso de lo que nos trajo o nos dejó en la historia Luis Bertrand Prieto Figueroa, gran pedagogo venezolano, cuando buscó la manera o logró adaptar ideas universales a la realidad del país en su concepto del humanismo democrático, argumentando que la educación en Venezuela debía ser democrática, popular y liberadora. ¿Para qué? Para que el venezolano no solamente sea un recibidor de información, sino que también sea creador de su propio destino.